Vamos a hablar de un tema muy importante, un factor fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestras plantas, además de que obviamente pues va a aportarle también a su salud y es el tema de la poda. Es un tema el cual de pronto dejamos un poquito de lado porque nos centramos mucho en otras instancias como por ejemplo el riego, la fertilización, la luz, entre otros. Entonces la idea es que este tema sea algo que ya ustedes sean conscientes de esto para que lo apliquen a la hora de, pues, del cuidado de sus plantas, a la hora de el mantenimiento. La poda pues es una práctica ancestral, es una práctica que viene desde hace mucho tiempo y desde que se empezó también pues en la parte de la agricultura, en la parte del cuidado de las plantas, ya que a medida que se fue estudiando pues el tema de como tal de la biología de las plantas, de su constitución, pues se empezó a aplicar y se empezó también a determinar de acuerdo pues como a esas características que tienen las plantas y cómo afectan estas instancias para su desarrollo a largo plazo, pues a corto, mediano y largo plazo. Esto influye determinadamente, como les dije, en la vitalidad, además de que pues le va a aportar, digamos que mucha parte del crecimiento. Es una técnica que va a aportar armonía a tu planta como tal. Pues esto nos ayuda en muchos factores, como por ejemplo el control de su crecimiento o la estimulación de su crecimiento, digamos, a eliminar esas partes muertas o esas partes no deseables de la planta para que, digamos, se centre la energía solamente en las partes saludables o las partes que estén bien y se estimule el desarrollo de nuevos brotes, incluso el desarrollo de la floración. Podemos podar diferentes partes de la planta, podemos podar aparte de los tallos, podemos podar las hojas, podemos podar las raíces, y ya la poda también, pues que es la cosecha de la parte de las flores o de los frutos también, pues digamos que está ahí como vinculado. Entonces hay que tener en cuenta algo también aquí y es la parte de las hormonas de las plantas, las hormonas que pues influyen en diferentes procesos de la planta, ya sea pues para su crecimiento, ya sea para, digamos, la producción de semillas, la producción de flores, la parte metabólica también pues está ahí como relacionada. Entonces cuando nosotros desechamos esas partes viejas, pues vamos a contribuirle a que la planta se enfoque en otras partes. Hormonas como por ejemplo las auxinas, que es una hormona muy importante. Bueno, le envía una señal a la planta, ¿sí? O son, digamos, señales bioquímicas. Incluso también se ha determinado que la planta también manda señales eléctricas, pero la parte bioquímica, pues es como esa parte de la comunicación de la planta que puede, digamos, activar ciertas propiedades o ciertas características para que la planta, pues, actúe frente a algo. Entonces, por ejemplo, las auxinas, pues está en la parte de los brotes apicales, que es la parte más superior. Sí, esta hormona, digamos que está muy en la parte superior donde estimula el crecimiento pues vertical o el crecimiento hacia arriba. También pues regulan esa parte de la caída de las hojas, de los frutos, controlan ese crecimiento como les dije vertical y promueven el crecimiento también de raíces y brotes. Pero como les dije en la parte superior están las citoquininas, que está más vinculada a la parte como de los brotes laterales, entonces ahí está como más enfocado. También van a favorecer la división celular, el crecimiento de brotes, como ya dije, retrasa el envejecimiento de hojas y flores, estimula la brotación de ramas laterales, como ya mencioné, y regula el equilibrio entre raíces y brotes. Entonces, si nosotros digamos que cortamos o podamos en la parte superior, empezamos a estimular más esas citocininas. Entonces va a empezar pues como a generar como más la planta más frondosa, más repolluda pues como hacia los lados. Si nosotros podamos, por ejemplo, la parte de los laterales, vamos a empezar a estimular esa hormona más de auxina, entonces va a crecimiento vertical. Ya dependiendo de lo que nosotros queramos generar en la planta y el enfoque de esa poda como tal. Entonces vamos a ver algunos puntos clave, digamos algunos beneficios que tiene la poda como tal. Pues aparte, digamos que el primer punto sería la estimulación del crecimiento saludable. Pues como ya dije, vas a eliminar partes no sanas de la planta, ya sean hojas, frutos, tallos, ramas, partes de la planta que no están bien, incluso cuando ya la planta empieza a generar como clorosis o pues partes de la planta donde ya están como afectadas.
pues ya la idea es que no se enfoque como la energía vital de la planta ahí. Ya sabemos que la planta está constituida por celulosa, que es pues principalmente en su mayoría glucosa, o sea, azúcares. Ya sabemos que en el proceso de la planta, en el proceso de su desarrollo, en el proceso de su alimentación, pues ella básicamente se alimenta es como de azúcar para que también pueda, digamos, a través de aminoácidos, proteínas, a partir del agua, a partir de los nutrientes, pues ella va a poder desarrollar materia vegetal. Ya sabemos que en el proceso de fotosíntesis, pues las plantas, al ser organismos fotosintéticos, pues van a aprovechar la energía del sol, la energía lumínica, esos fotones, para transformar esa energía lumínica en energía química, ¿sí? Van a aprovechar el dióxido de carbono, el CO2, el agua y esa parte lumínica para transformar químicamente eso también en oxígeno y, como les dije, en materia vegetal. ¿Para qué? Para que ella pueda seguir desarrollándose. Y recordemos que esa planta, o las plantas más bien, son organismos autótrofos, es decir, que producen su propio alimento. Eso las hacen unos organismos bastante interesantes, bastante inteligentes, porque pueden producir su propio alimento. Entonces, al nosotros cortar, podar, vamos a poder generar ese desarrollo estructural de la planta y vamos a ayudarle también a promover su rejuvenecimiento y su salud. Incluso hay poda, digamos, en la cual nosotros eliminamos gran parte de la planta, dejamos como esos brotes inferiores también, que son esos brotes que también incluso a veces olvidamos, y empezamos como a darle un nuevo aire a la planta. Si nosotros vemos que la planta está muy desgastada o que la planta no está creciendo como nosotros queremos, pues vamos a darle un nuevo aire, como les dije. Incluso también podemos darle un control a esa planta, incluso desde antes o después de ese proceso vegetativo. Si nosotros también en la parte de floración empezamos a eliminar algunas partes de la planta, algunas hojas que incluso pueden estar viejas o pueden estar desgastadas, pues vamos a favorecer una floración más abundante y duradera, una floración mucho más potente, junto con todos esos nutrientes que le estamos dando y le estamos estimulando, como por ejemplo el potasio y el fósforo, que nos van a ayudar mucho a esa parte de floración. Pues la poda también va a ser un complemento adicional que le va a ayudar mucho, además de que pues obviamente le damos la humedad adecuada y la luz suficiente para que pueda pues producir una floración bastante interesante como tal. Vamos a promover también su longevidad y la renovación. Lo he visto también con algunas plantas de flor en la cual yo hago una poda drástica ya después de una floración ya bastante, pues la producción de una floración bastante abundante, hago esa poda y le doy ese nuevo aire a la planta. Entonces sí o sí esa, es necesario. Muchas personas me han comentado, como por ejemplo con las calateas, que las calateas son bastante delicadas a veces y ella está como casi que renovando muchas hojas, igual por ejemplo las alocacias. Ella está como eliminando y renovando, o eliminando y dejando crecer nuevos brotes. Y esos nuevos brotes, pues aparte de que podemos, por ejemplo, hacer trasplante, pues también podemos en ese mismo trasplante cortarle por las raíces. Vamos a estimular y vamos a generar un proceso de desarrollo mucho más eficiente y mucho más potente. Entonces, a la final, sí o sí, la poda va a ser un aliado crucial. Otro punto importante, por ejemplo, es que mejora la circulación del aire y la penetración de la luz. A veces hay muchos brotes que están como obstruyendo a otras hojas, entonces no les llega la luz, esa luz pues no le va a llegar. Entonces lo que hacemos es una poda para que estratégicamente le llegue luz a otras partes de la planta que quizá no le llegue, o quizá esos brotes han crecido de manera desproporcional o irregular. Entonces lo que vamos a hacer es darle forma y darle paso a que pueda darle la luz a esas zonas que pues necesitamos que la planta tenga también. También pues, o sea, podemos, digamos, empezar a rotar la planta a medida que pues van pasando los días. También es una alternativa que yo también uso, pero esa parte de la poda pues va a ayudar. Yo casi que cuando veo ya no es podar la hoja inmediatamente, que veamos pues alguna mancha marrón, algún desgaste o que la planta tenga hojas ya amarillas, que eso es normal que pueda pasar. La planta va perdiendo esa
color, ese pigmento que pues con la clorofila, pues no es podar inmediatamente, es dejar que también la planta pues tenga la oportunidad de tener esa hoja, pero ya si, por ejemplo, en una calatea que yo tengo, que es la calatea ornata, que ya está bastante desarrollada, pues veo que ya la hoja no me va a aportar, no le va a aportar mucho, ya está muy quemada, ya está con muchos bordes marrones o manchas marrones, simplemente la elimino. Entonces, con esa poda que yo le hice hace poco a esa planta, pues esa planta ha tenido la oportunidad de desarrollar unas hojas mucho más bonitas, incluso, mucho más grandes. Entonces, eso es un punto también a favor. Como les dije, ayuda a mantener como un tamaño adecuado para el espacio que tú tienes. ¿Esto qué quiere decir? Tú tienes un espacio limitado, tú tienes un espacio cerrado o un espacio donde no, pues la planta no tiene como la capacidad de desarrollarse. Y eso es otro punto a tener en cuenta. Y es que al comprar una planta nosotros tenemos que tener conciencia de cuál es esa especie. Y al tener conciencia de cuál es esa especie vamos a determinar qué tanto desarrollo va a tener, qué tan grande va a ser. Si no tenemos eso en cuenta, vamos a tener algún inconveniente quizá a futuro porque la planta no va a tener ese espacio suficiente para crecer. Ahí es donde viene esta solución también bastante óptima, ya que vamos a darle ese tamaño que nosotros podemos adecuar pues al espacio que tenemos, ¿sí? Ya sea por ejemplo una mosera muy grande, un ficus irata o un ficus elástico muy grande, pues vamos a darle la oportunidad para que siga estando en ese espacio sin tener que, digamos, complicarnos si va a obstruir algo o si ya llega hasta el techo y no tiene espacio o si en los brotes laterales ya pues no tiene como la capacidad como de desarrollarse más porque no tenemos el espacio, entonces va a guiar su desarrollo y estructura. Entonces consiste en podar selectivamente ciertas partes como ramas o brotes pues con el fin de darle la forma deseada y promover un crecimiento pues como más equilibrado o digamos la estimulación de la regeneración de nuevas ramificaciones. Y también pues hay unas plantas que pueden llegar a ser un poco invasivas, plantas que empiezan a desarrollarse de manera desproporcional como dije anteriormente y pues no queremos que invada otras plantas o que invada el espacio, entonces vamos a hacer esos cortes. Otro aspecto es que pues en esa misma poda pues también podemos hacer multiplicación o propagación de la planta, o sea, hacer cortes en el tallo con esos, digamos, nudos o partes donde pueden haber posibles brotes también, o sea, podemos tener una planta y con ello podemos estimular aparte de esa reproducción sexual que es otro punto, pues podemos hacer una reproducción asexual, muchas de las plantas tienen esa capacidad, entonces vamos a aprovechar pues que podemos multiplicarla, podemos tener otras plantas en nuestro espacio con esa poda para propagar. Y también, por último, también podemos complementarlo, como ya retomando un poco lo que había dicho, es el corte de raíces. Pues en la parte del trasplante mejora mucho la salud. Al eliminar partes del sistema radicular, el sistema de las raíces, se estimula el crecimiento de nuevas raíces pues más sanas y vigorosas. O simplemente porque esas raíces de pronto no están muy sanas también, entonces pues vamos a eliminarlas. Lo que promueve pues esto es un mejor desarrollo de la planta a la final. Esta práctica es muy útil porque al trasplantar la planta, como dije, ya puede ayudarle incluso a reducir un poco el estrés y va a favorecer pues como una rápida adaptación pues como a ese nuevo entorno. ¿Cómo podemos realizar una buena poda? Pues lo primero es usar unas buenas tijeras de jardinería, unas buenas tijeras para poda. Pues también podemos usar unas tijeras pues normales, pero lo ideal es que sean este tipo de tijeras, ya que pues van a ser un corte más limpio, un corte oblicuo, que va a ser mucho más pues eficiente para la planta como tal. La idea o lo ideal es que desinfectemos pues como los materiales, en este caso pues las tijeras, para que pues la planta pueda sanar bien esa parte, para que la planta no digamos pueda desarrollar alguna enfermedad, algún patógeno, algún virus. Entonces es crucial esto, que no se vaya a infectar por esa parte. Vamos a identificar esa parte que vamos a podar, observar muy bien la planta, esas ramas que necesitan ser podadas, las hojas que necesitan ser podadas, ya sean también ramas muertas, dañadas, enfermas o aquellas que están creciendo en una dirección pues como no deseada. Entonces el corte debe ser muy limpio. Vamos a eliminar esas partes malas para, como les dije, estimular nuevos brotes, nueva salud.
Así que ya sabes, la poda va a tener muchos beneficios para el cuidado de tu planta, para el desarrollo, para la vitalidad, para su salud como tal. Va a promover ciertas cosas como el crecimiento, como la floración, entre otros. Y pues es como todo en la vida, o sea, nosotros vamos a eliminar cosas viejas para darle paso a nuevas cosas, ¿sí?, en nuestra vida. Entonces, básicamente es como la analogía. Las plantas pues tienen muy buena capacidad de adaptación y muchas personas a veces como que se resienten o analizan mucho antes de podar la planta. Pues piensan como que, ay no, la planta va a sentir como ese corte, se va a sentir afectada, la planta se va a sentir agredida o dañada. Pues en realidad no, antes todo lo contrario, la planta lo va a agradecer. En caso de que obviamente sea una poda, pues con un sentido y con un enfoque. No podar por podar, sino podar estratégicamente.